La historia de los bromances que cruzan los límites empieza siempre igual, con una amistad aparentemente normal que poco a poco se transforma en algo más complejo, más intenso y a menudo difícil de clasificar. En los últimos años, este tipo de relación se ha vuelto tema de conversación constante, y no solo en redes sociales, sino en estudios sociológicos y en la vida cotidiana de cualquiera que haya. Visto a dos amigos que parecen comportarse como algo más, aunque ellos mismos no siempre sepan definirlo. Antes de seguir, que la gente deje su like, se suscriba y active la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video, porque esto ayuda muchísimo a que este tipo de contenido se mantenga vivo. Lo más interesante de los bromances es que no son una invención moderna, aunque la palabra sí lo sea. A lo largo de la historia encontramos ejemplos de amistades masculinas que hoy llamaríamos intensas, o incluso ambiguas, desde los compañeros de armas en la antigüedad hasta las parejas creativas de artistas que vivían y trabajaban juntos con una cercanía, que hoy muchos interpretarían de otra forma. El matiz es que en el pasado estas relaciones se permitían socialmente siempre que se mantuvieran dentro de un marco de camaradería tradicional. Pero el límite entre la amistad profunda y lo que hoy consideramos una relación afectiva, más allá de lo convencional, siempre ha estado ahí. La diferencia actual es que vivimos en una época en la que las emociones masculinas se analizan mucho más, y donde la expresión afectiva entre hombres ya no está tan restringida por roles rígidos. Eso ha provocado que muchos vínculos que antes pasaban desapercibidos ahora se vean, se comenten y se interpreten. Aquí aparece la parte más curiosa del fenómeno, porque un bromance no tiene una fórmula fija. Algunas de estas relaciones se vuelven casi simbióticas, otras se construyen a partir de años compartidos y otras nacen de forma explosiva en contextos donde la intensidad emocional es la norma, como el deporte profesional, la música o los entornos laborales de alto estrés. La evolución de estos vínculos suele seguir un patrón parecido. Primero, afinidad genuina, luego confianza absoluta, después una dependencia emocional que puede ser positiva, pero también generar confusión, no porque tenga que surgir algo romántico, sino porque la sociedad aún no sabe cómo categorizar una amistad profunda entre hombres sin convertirla en motivo de sospecha o meme. Aquí entra un punto personal que me parece clave. Normalmente no cuestionamos cuando dos amigas muestran complicidad extrema, pero cuando ocurre entre hombres, muchos sienten la necesidad de definirlo, etiquetarlo o incluso ridiculizarlo. Un bromance que cruza límites no lo hace necesariamente porque se convierta en algo romántico, sino porque toca zonas que tradicionalmente se han considerado territorio privado en las relaciones afectivas masculinas. Abrirse emocionalmente de verdad, expresar cariño sin filtros, compartir inseguridades, mostrarse vulnerable, en un mundo donde a los hombres se les ha exigido durante siglos dureza y distancia. Verlos construir relaciones tan íntimas puede resultar desconcertante para algunos y revelador para otros. A esto se suma la influencia de los medios, que han elevado el concepto a casi una categoría narrativa. Películas, series, videojuegos y documentales han explotado esta dinámica con dúos masculinos que funcionan como pareja emocional, aunque no sean pareja romántica, desde policías que se apoyan hasta el final, hasta compañeros de viaje que se convierten en la única persona en quien el otro confía. Esta representación ha cambiado la forma en la que entendemos los límites de la amistad y ha servido para normalizar una cercanía que, en la vida real, muchos hombres ya estaban experimentando desde hace años sin tener un nombre para describirla. Hay otro elemento que suele pasarse por alto, y es como los bromances profundos pueden funcionar como una especie de refugio emocional en un mundo cada vez más individualista. Cuando dos amigos generan un vínculo tan sólido, suelen desarrollar un tipo de lealtad que no se ve en muchas relaciones tradicionales. Esta lealtad puede ser tan potente que llega a marcar decisiones importantes de vida, desde mudanzas hasta cambios laborales o incluso rupturas de pareja, cuando la otra persona siente que compite contra una amistad que parece demasiado fuerte. Este tipo de situaciones genera tensiones que dan muchísimo material para analizar, porque muestra cómo una amistad puede tener un impacto estructural en la vida de alguien, igual que una relación sentimental. Las comparaciones con parejas románticas son inevitables. En muchos casos, por ejemplo, cuando dos hombres tienen códigos compartidos, celebran aniversarios propios, planean viajes solos o desarrollan gestos de afecto que antes solo se atribuían a la vida íntima de pareja. No es que una amistad así tenga que derivar en romance, sino que el concepto mismo de intimidad emocional está cambiando,
y muchos bromances funcionan como un laboratorio social donde se prueba qué significa realmente conectar con alguien, desde un punto de vista psicológico. Algunos estudios recientes muestran que los hombres encuentran en estas relaciones una vía para comunicar emociones profundas que no expresan ni siquiera en pareja o familia. Esto podría explicar por qué algunos de estos vínculos se sienten tan poderosos y por qué, cuando uno de los dos se distancia, la ruptura puede ser tan dolorosa como una ruptura amorosa real. Esta parte me parece fascinante, porque demuestra que el ser humano no funciona con categorías rígidas. La amistad puede doler, curar, transformar y moldearnos igual que cualquier otra forma de afecto. Otro aspecto importante es cómo la cultura digital ha cambiado todo. Ahora se graba todo, se comenta todo y se analiza cada gesto. Esto ha hecho que muchos bromances se vuelvan virales y terminen siendo interpretados por miles de personas que no conocen el contexto real. A veces el público romantiza estas amistades, otras veces las trivializa, otras las fetichiza. Todo esto convierte algo íntimo en fenómeno público y obliga a muchos hombres a explicar algo que nunca pretendieron justificar. Y aquí vuelve a notarse lo contradictorio de nuestra sociedad. Permitimos que la amistad sea libre, pero al mismo tiempo exigimos explicaciones, cuando esa libertad se expresa de formas poco convencionales. Aún así, los bromances que cruzan límites están ayudando a romper tabúes. Muestran que la conexión profunda entre hombres no es sinónimo de debilidad ni de algo que deba ocultarse. También enseñan que la intimidad emocional no es patrimonio exclusivo de las relaciones románticas. De hecho, muchos expertos opinan que fomentar este tipo de vínculos puede mejorar radicalmente la salud mental masculina, porque da a los hombres espacios seguros para expresar vulnerabilidades sin miedo al juicio. Queda muchísimo por explorar, pero antes de continuar, te recuerdo algo importante: que la gente deje su like, se suscriba y dé a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video, porque este contenido requiere horas de investigación y apoyo para seguir creciendo. Pero más allá de lo emocional, existe un impacto social muy específico que a menudo se pasa por alto. Cuando un bromance cruza ciertos límites, redefine la manera en que el grupo cercano interpreta la masculinidad. Muchos amigos alrededor se preguntan si deberían permitir ese nivel de cercanía con los suyos, si es normal sentirse tan unidos a otro hombre, o si están sobrepasando alguna norma que no saben cómo nombrar. Esta confusión es precisamente la señal de que las reglas tradicionales están quedándose obsoletas. Y es que la gente suele olvidar que las normas sociales no son naturales, sino construidas, y como toda construcción humana, pueden evolucionar, desmontarse o adaptarse a nuevas realidades. Lo más curioso es cómo estos vínculos acaban influyendo también en la comunicación pública. Los creadores de contenido, actores, deportistas y músicos suelen vivir bajo lupa constante, y cada gesto de afinidad intensa entre ellos se convierte en tendencia. Hay quien utiliza estos vínculos para crear historias que enganchen, quien los fomenta porque generan fanbase leal, y quien los exagera porque sabe que el público disfruta analizando ese tipo de dinámicas. Este fenómeno ha hecho que incluso se creen teorías, ediciones de vídeo, montajes y análisis fragmento a fragmento de amistades masculinas famosas, que al volverse virales terminan alterando la percepción que la audiencia tiene de la relación original. Esto demuestra que el bromance se ha convertido en una herramienta narrativa moderna. Ya no se usa solo para mostrar camaradería, sino para construir tensión emocional, humor, ternura o conflicto según convenga. Algunas series juegan a que el espectador se pregunte constantemente si esa amistad evolucionará hacia algo más, aunque el guión nunca lo diga en voz alta. Este juego de insinuación es una estrategia de retención muy potente, porque genera conversación, divide opiniones y mantiene a la audiencia pendiente del siguiente capítulo. De hecho, la industria sabe perfectamente que las relaciones ambiguas tienen más potencial de viralización que las que están claramente definidas. En la vida real ocurre algo parecido. Cuando un bromance cruzado de límites se hace notorio en un entorno laboral, familiar o social, inevitablemente aparecen rumores y debates. Unos lo ven como un ejemplo positivo de masculinidad abierta, y otros lo interpretan como un indicio de tensión oculta o incluso competencia emocional. Lo relevante es que estas conversaciones revelan algo profundo. La amistad masculina, tal como la conocíamos hace décadas, ya no sirve como molde universal. Ahora existe un abanico de formas de relacionarse que antes ni se consideraban, y muchas de ellas nacen justo en ese territorio ambiguo que incomoda tanto al observador externo. En términos psicológicos, estos vínculos
Tienen efectos muy variados. Pueden aumentar la autoestima porque permiten sentirse comprendidos sin filtros. Pueden reducir la ansiedad porque funcionan como un espacio de apoyo incondicional. Y también pueden generar dependencia emocional cuando uno de los dos se convierte en el principal regulador afectivo del otro. Esta última parte es especialmente interesante porque muestra que hasta las relaciones no románticas pueden generar dinámicas de apego inseguro, celos, expectativas desproporcionadas o miedo al abandono. No es que estos efectos sean exclusivos de los bromances, pero sí que se presentan de forma más intensa cuando la relación cruza límites que la sociedad aún no ha aprendido a gestionar. Otro aspecto que suele aparecer es el conflicto interno. Muchos hombres sienten que deben justificar la intensidad de su vínculo para que no se malinterprete. Otros se preocupan por cómo afectará a sus otras amistades o relaciones sentimentales. Esta presión externa, consciente o inconsciente, añade capas de complejidad que a veces hacen que la relación oscile entre la naturalidad absoluta y la tensión silenciosa. Por eso, algunos bromances llegan a una especie de punto de inflexión en el que ambos tienen que decidir si quieren seguir con esa intensidad o si deben redefinir sus límites para evitar malentendidos o desgaste emocional. Resulta especialmente enriquecedor observar cómo distintas culturas interpretan estas dinámicas. En algunos países, los gestos físicos de afecto entre hombres están completamente normalizados, mientras que en otros se consideran inapropiados o se interpretan como indicio de algo más. Esta diferencia cultural condiciona mucho la manera en la que los bromances se desarrollan y también cómo se perciben desde fuera. Esto demuestra, una vez más, que nuestras categorías afectivas no son universales. Por eso es tan útil estudiar estas relaciones en clave sociológica, porque nos obligan a replantear las bases mismas de aquello que llamamos amistad. Si analizamos el fenómeno desde el punto de vista histórico, encontramos un patrón repetido. Cuando la sociedad abre un nuevo espacio de libertad afectiva, la primera reacción suele ser de confusión. Después llegan los estigmas, luego la normalización y finalmente la integración como parte natural de la vida social. Los bromances cruzados de límites están justo entre la fase de normalización y la fase de integración. Ya no sorprenden del todo, pero aún generan debate y controversia. Ese debate es lo que los hace tan interesantes, porque significa que estamos presenciando en tiempo real la evolución de la intimidad masculina. A nivel personal, hay algo que creo que no se dice suficiente. Un bromance no invalida las relaciones románticas ni las sustituye. Cada tipo de vínculo aporta cosas diferentes. Lo que sí muestra es que la amistad masculina estaba demasiado limitada por expectativas rígidas y que, al liberarse, está demostrando ser mucho más rica y diversa de lo que imaginábamos. La posibilidad de conectar con otro hombre de forma emocionalmente profunda, sin que eso tenga que definirse con etiquetas fijas, es una de las transformaciones sociales más importantes de los últimos años, aunque a menudo pase desapercibida entre memes y comentarios superficiales. El impacto mediático de estos vínculos también está cambiando la forma en que los jóvenes entienden la cercanía emocional. Muchos adolescentes crecen viendo ejemplos de amistades masculinas intensas que antes no aparecían en la pantalla. Esto abre la puerta a una generación que quizá no necesite justificar su afecto ni disimular su cariño entre amigos. Es un avance que parece pequeño, pero que tiene un potencial enorme para mejorar la salud emocional colectiva. Y sí, también es probable que aumente el número de bromances virales, análisis en redes sociales y debates encendidos en comentarios, pero eso forma parte de la dinámica de cualquier cambio cultural relevante. Otro punto que merece atención es el uso del humor dentro de estas relaciones. Muchos bromances utilizan el humor como forma de gestionar tensiones, de marcar límites flexibles o de suavizar momentos de vulnerabilidad. El humor sirve como válvula de escape y como lenguaje propio, lo que refuerza la identidad del dúo. Pero a veces ese mismo humor se convierte en una barrera que impide hablar de los sentimientos reales que se mueven debajo. Esta dualidad hace que algunas de estas amistades tengan capas que solo los dos implicados entienden, mientras que para el resto parecen simples bromas o comportamientos exagerados. El desarrollo digital ha añadido otra característica importante: los chats privados, los mensajes de voz, las llamadas a horas inesperadas o las conversaciones interminables. Crean un archivo digital del vínculo que antes no existía. Esto intensifica la sensación de intimidad porque permite mantener la conexión constante, incluso sin contacto físico. Muchos expertos señalan que esta continuidad digital es uno de los factores que puede hacer que los bromances cruzados de límites se vuelvan más fuertes que las amistades tradicionales. La presencia constante, aunque sea virtual, crea una sensación de compañía que puede resultar adictiva
si no se gestiona bien. En el plano laboral también hay impacto. Equipos creativos formados por dos hombres con un vínculo especialmente intenso suelen producir trabajos más arriesgados, más personales y con mayor cohesión narrativa. Esta simbiosis puede ser una ventaja competitiva enorme, pero también puede generar problemas cuando el entorno percibe que funcionan como un bloque inseparable. Las empresas a veces no saben cómo manejar esa dinámica y pueden interpretarla como falta de integración con el resto del equipo, cuando en realidad se trata de una forma muy particular de colaboración altamente eficaz. Es imposible ignorar que estos vínculos también pueden tener un lado oscuro. Cuando la relación se vuelve demasiado cerrada, puede excluir a otros, generar dependencia mutua o crear una burbuja emocional que resulte difícil de romper. En algunos casos, cuando uno de los dos inicia una relación sentimental o experimenta un cambio vital importante, el otro puede sentir que pierde su centro emocional. Estas transiciones suelen ser complicadas y pueden terminar en rupturas dolorosas que poco tienen que envidiar a una separación de pareja. Aún así, incluso en esos casos negativos, los bromances dejan huellas profundas que enseñan mucho sobre cómo funcionan los afectos en su versión más sincera. Para terminar esta parte del análisis, es fundamental recordar que estos vínculos no necesitan encajar en un molde para ser válidos. La amistad masculina está experimentando una expansión de posibilidades y los bromances cruzados de límites son solo una manifestación visible de ese cambio. Lo verdaderamente valioso es que muestran lo que ocurre cuando los hombres se permiten sentir, conectar y apoyarse sin filtros ni miedo al juicio. Y si este tipo de reflexiones te interesa, ayuda muchísimo que apoyes el contenido dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video, porque así puedo seguir creando análisis profundos como este que aportan valor real más allá de la superficie.